Van a ser rocas, sedimentos o desechos orgánicos, residuos orgánicos. En su mayoría empezamos estudiando las rocas porque es de donde vienen los sedimentos. Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento del magma, pueden ser extrusivas o intrusivas, las clasificamos por su textura y por su color. Vienen las rocas sedimentarias que se forman a partir de sedimentos, van a reaccionar al ácido clorhídrico haciendo efervescencia, después vamos a ver esa reacción. Y se clasifican en clásticas y no clásticas. Las no clásticas también se les llama evaporitas porque son básicamente sales. Y luego están el tercer grupo de rocas, que son las menos abundantes, que son las metamórficas, porque los minerales se reacomodan por el cambio de por el incremento de temperatura y de presión. Después si la formación del suelo depende del material parental, eso se llama litosecuencia, creo que eso no se los he dicho. Después cambiamos al factor clima. El factor clima es el factor que determina la distribución de los suelos en grandes extensiones. Por eso Dokukaev les llamaba suelos zonales. Porque cuando hizo su recorrido por Rusia, por el Imperio Ruso, se encontró con eso, que cambiaba el clima y cambiaban los suelos. Fue quizá la primera vez que se clasificaron los suelos en un sistema organizado. Y en el planeta tendríamos esas grandes zonas, alrededor del Ecuador, las zonas tropicales, donde tenemos alta precipitación, alta evaporación y altas temperaturas. Por lo tanto, el intemperismo químico es muy fuerte, los suelos van a ser muy profundos, pero igual con pHs ácidos. Si avanzamos hacia cualquiera de los dos polos, tenemos una zona de transición que es la sabana, y luego vienen los grandes desiertos del mundo, donde precisamente está el Sahara, el desierto árabe, el desierto de Gobi en China, y para nosotros el desierto de Arizona, Chihuahua y Sonora. Después viene otra zona de transición que son las estepas, y ahora sí viene toda la zona templada, donde la temperatura es baja y la precipitación y la evaporación son bastante similares. Si nos quedamos nada más con esas tres zonas, y esto es importante, no se les puede olvidar como sueleros de aquí en adelante, en las zonas tropicales, como tenemos altas temperaturas, altas precipitaciones y una evaporación también muy alta, el intemperismo químico predomina, como veíamos en otra diapositiva. En consecuencia, los pHs de esos suelos son ácidos. Los colores del suelo van a ser de color rojizo porque ya se lavaron todas las bases y básicamente nos quedan óxidos de hierro, de aluminio y manganeso que al entrar el oxígeno precisamente se oxidan y es lo que le da el color rojizo. Tenemos poca o nula acumulación de materia orgánica, ahorita nos vamos a regresar a eso y les voy a explicar por qué. Tenemos poca presencia de arcillas y las pocas arcillas que hay van a ser del tipo 1:1. Dicho en otras palabras, la fertilidad de los suelos de zonas tropicales no va a ser muy elevada. Tienen una SIG muy baja porque casi no hay arcillas. La mayoría de elementos que las plantas requieren se lixivian o se lavan. Inclusive podemos tener problemas porque se solubiliza el aluminio y podemos tener toxicidad por aluminio. Estas son cosas que van a ver en fertilidad y van a ver el siguiente módulo con Pineda. Por el contrario, en las zonas áridas tenemos temperaturas altas, una evaporación muy alta, pero una precipitación muy baja. En consecuencia, a diferencia de las zonas tropicales donde hay lavado, aquí no, aquí al contrario. La poca agua que llega asciende, arrastra sales y tenemos acumulación de carbonatos. Dicho de otra manera, los suelos de zonas áridas suelen ser fértiles, tienen alta acumulación de elementos, entre ellos los nutrientes. El problema es que no tenemos agua. Y también la acumulación de materia orgánica va a ser poca, igual ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos las zonas templadas. Las temperaturas son bajas, la precipitación va a ser muy similar a la evaporación, y uno pensaría que el pH va a ser, acá en las zonas
áridas el pH va a ser de tipo alcalino. Y en las zonas templadas uno esperaría que como la precipitación es similar a la evaporación serían pHs neutros, pero no. En zonas templadas normalmente los pHs son ácidos. A diferencia de las otras dos zonas, la acumulación de materia orgánica es muy, muy elevada. En consecuencia, los colores del suelo son negros, café oscuro, siempre colores que tienden hacia los negros. Y por la mineralogía que suelen tener esos suelos, también hay presencia de óxidos de hierro y manganeso. También hay arcillas del tipo 1:1 y en poca proporción, pero también hay arcillas del tipo 2:1. Después vamos a ver qué es eso. Lo importante y va a determinar muchas cosas, por eso tienen que ver materia orgánica el siguiente módulo y lo van a ver en química de suelos y probablemente lo vean en fertilidad de suelos, aunque con otro enfoque, es la acumulación de materia orgánica. En las zonas templadas hay acumulación de materia orgánica por dos razones, por tres. La primera, tenemos sistemas vegetales con un alto desarrollo, esos arbolotes, es decir, hay alta producción de biomasa que va a regresar al suelo. La segunda cuestión es, las bajas temperaturas hacen que los procesos bioquímicos de descomposición sean bastante lentos. Entonces, a diferencia de los otros, tenemos acumulación de la famosa hojarasca o mantillo. Y la tercera es, son pHs bastante ácidos y la mayoría de especies forestales, ustedes lo saben, los que sean de la prepa que llevaban producción forestal, producen resinas y tienen corteza, que es lo que los diferencia de las zonas tropicales. El que tenga corteza implica que tienen alto contenido de lignina, de celulosa, hemicelulosa, que son materiales difíciles de descomponer. Entonces, la materia orgánica que se incorpora a estos suelos es altamente estable y además de que por los sistemas vegetales que se establecen, siempre hay renuevo de esa materia orgánica. Después, en química de suelos van a ver por qué, pero la mineralización de la materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica, conlleva la producción de ácidos orgánicos. Junto con el CO2, que es una reacción que ya vimos que produce ácido carbónico, el CO2 es resultado de la respiración de los microorganismos, nos produce que los suelos en zonas templadas sean ácidos, contrario a lo que pensaríamos que fueran neutros porque la precipitación y la evaporación son similares. En las zonas áridas tenemos poca acumulación de materia orgánica por un detalle muy simple. Los sistemas vegetales que se establecen producen poca biomasa, son matorrales y son cactáceas, crecen muy lento, pero también inclusive a veces puede ser la acumulación superior a zonas tropicales porque como no hay agua, la materia orgánica no es descompuesta por los microorganismos, se mantiene bastante estable. Y ahora sí, a las zonas tropicales. Si en los bosques, en las zonas templadas, quedamos que hay mucha materia orgánica porque la producción de biomasa es muy alta, ¿por qué en las zonas tropicales no se da eso si también tenemos arbolotes? Bueno, en México no, pero en otras zonas del mundo sí tenemos arbolotes de más de 45 metros de alto. ¿Por qué no tenemos acumulación de materia orgánica en zonas tropicales, jóvenes? Porque la misma que va produciendo la va ocupando. Los Muy bien. descomponen los microorganismos. Así es. Seguramente han visto las películas gringas donde se meten a la selva, al Amazonas o allá en África, que van cortando la vegetación con su machete y cuando vuelven a regresar la vegetación ya volvió a crecer. Aunque está algo exagerado, sí tiene mucho desierto. Hay alta producción de hormonas, asimilación de agua y alta competencia por luz. Entonces las plantas sí se elongan muy rápidamente y desarrollan follaje muy rápidamente. Y efectivamente lo que cae al suelo muy rápidamente es descompuesto por los microorganismos para darle nutrientes a la vegetación que está sosteniendo. Y supongo que ya les comenté entonces que parte de esto depende de la microbiología del suelo y que por eso una vez que perdemos la parte superior se establece la cagual o vegetación secundaria y los equilibrios biogeoquímicos que había que los microorganismos se rompen. Por eso hemos perdido selvas altas porque ya no
ya se rompieron esos equilibrios y entonces ahora sí aprovecha la vegetación secundaria y se establece. Como el clima va a determinar la vegetación, la distribución va a ser muy similar. Si recuerdan, lo que está aquí en verde es el eje neovolcánico y básicamente va a corresponder, aunque todavía no vemos el factor biota, a los climas templados. Lo mismo va a suceder en gran parte de la Sierra Madre Oriental y una parte de la Sierra Madre Occidental. Por el contrario, todo lo que antes se llamó Aridoamérica, que es desde parte de Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, San Luis, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, es lo que corresponde a los climas cálidos secos. Y en la zona del de la península de Yucatán, parte de Tabasco, de Chiapas, tenemos los climas cálido-húmedos que corresponderían a las zonas tropicales, es lo más cercano que tenemos. Y bueno, esta distribución que les platiqué aquí sería lineal si nuestro planeta fuera plano, pero como tenemos distintos sistemas montañosos, pues acuérdense que el relieve también influye en la distribución de los climas. Y por ejemplo, aquí tenemos esta mancha café donde está la cordillera del Himalaya, que va a corresponder a climas de alta montaña. Lo mismo nos sucede en la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, y aquí vemos una manchita en el eje neovolcánico. Lo mismo sucede acá en Sudamérica con la cordillera de los Andes. Entonces no es lineal. Si lo fuera, Tokukaev hubiera tenido razón y el clima solito determinaría la distribución de los suelos o las características de los suelos. Y a eso se le llama climosecuencia. Es el clima el que determina cómo van cambiando los suelos. En consecuencia, en zonas tropicales tenemos selva tropical, suelos muy profundos, tengo poca caolinita, predominan los óxidos, se da mucho proceso de hidrólisis. Luego viene la zona de transición, que son las sabanas, que ahorita no vamos a contar. La zona de los desiertos, como les decía, donde básicamente hay intemperismo físico, poco intemperismo químico por falta de agua. Otra zona de transición que es la estepa. Luego ya viene la zona que yo le llamo templada, aquí dice taiga podzol. Tengo arcillas del tipo 1A1 como las caolinitas, tengo arcillas del tipo 2A1 como las silitas o las montmorillonitas, y los suelos son profundos, pero no se igualan a los de zonas tropicales. Entonces cambiamos de factor de formación y vemos la biota, todos los seres vivos. Y esto lo podemos ver de varias maneras. Por principio, seguramente a ustedes en la prepa les dijeron que esto se llama intemperismo biológico. En sentido estricto, esto es incorrecto. El intemperismo biológico no existe como tal. Lo que sucede es que los seres vivos ejercemos o intemperismo físico o intemperismo químico. Y el hecho de que lo haga un ser vivo y no una reacción química o un proceso físico como la termoclastía o la crioclastía, por eso le llaman intemperismo biológico. Pero bueno, quienes más participan en el intemperismo biológico son las plantas y son los hongos y las bacterias. En primer lugar, ustedes lo han visto en las ciudades, conforme van creciendo las raíces, son capaces de ir rompiendo roca. En las ciudades vemos que cuando no se eligen bien las especies, pues ahí andan levantando las banquetas porque las raíces van buscando crecer para obtener agua y nutrientes. Eso es intemperismo físico. También cuando los animales, sobre todo animales como las chivas, las cabras se trepan, el efecto de las pisadas va a ayudar a ir rompiendo el suelo. Eso es intemperismo físico. En el intemperismo biológico, esto lo van a ver en nutrición, quizás en microbiología, es el área a la que yo me dedico. La planta segrega varias sustancias, exudados les llaman, para solubilizar minerales o compuestos que están precipitados, que no están solubles, y poderse alimentar. Eso mismo hacen las bacterias y eso mismo hacen algunos hongos. Y eso es intemperismo biológico. También la que va a ser muy importante es cuando ya se acumula cierta cantidad de materia orgánica, como les decía, se producen ácidos orgánicos, sobre todo del tipo carboxílico,
que van a ayudar a ir solubilizando algunas rocas. Y el más importante, le digo, es cuando ya podemos tener acumulación de residuos orgánicos, porque eso hace que proliferen primero la macrofauna y luego los microorganismos, y la materia orgánica que hay nos lleva a reciclar nutrientes y se va dando el reciclaje y la formación, la evolución de los suelos. Y es que esto lo vemos principalmente en zonas templadas. Todos han visto esto. Todos conocen esto, que es el famoso musgo, que está de moda en esta época por la Navidad, por los nacimientos. Aquí donde les marqué, ya el musgo disolvió la roca y formó un poquito de suelo. Con ese poquito de suelo, después vamos a ver ahorita en las fotografías, pueden llegar otras especies. En ese espacio es suficiente para que germine esa semilla y se produzcan el crecimiento de algunos otros organismos, como en este caso es el de los helechos. Ahorita me regreso a esta. Y también aquí van solubilizando la roca para poder obtener nutrientes. Por supuesto, el factor importante sigue siendo la presencia de humedad. Por eso esto nunca lo vamos a ver en zonas áridas, a menos que esté en un lugar donde tenga sombra y pueda conservar la humedad. Esto es alrededor de Jalapa, en un lugar que se llama La Joya, y vean cómo el musgo está creciendo y de dónde se está alimentando para obtener nutrientes directamente de la roca. Por supuesto, es un proceso lento, esto va a tardar miles, cientos de miles de años. Esto es en la zona del Paricutín, donde espero podamos realizar el viaje. Esto es lo que platicábamos, que es el malpaís. Estas se les llama especies pioneras, porque van aprovechando, el viento acarrea algo de suelo, algunos otros residuos, les digo, es suficiente para que se deposite la semilla y haya germinación. Y esto es lo que les comentaba, que le llaman malpaís. Si pudiéramos regresar en unos 5,000 años, pues probablemente ya todo esto esté lleno de vegetación y ya tengamos unos 10 centímetros de suelo. Y es que la materia orgánica es el elemento que más contribuye a que el suelo sea propiamente suelo. Es decir, que tenga capacidad de intercambio catiónico, que después vamos a ver qué es eso, y que sea capaz de sostener plantas. Casi siempre pensamos que los grandes sistemas vegetales son los que más contribuyen a la formación de suelos y resulta que no. Que resulta que como las hormigas no es el tamaño, sino es la unión de fuerzas. Aquí tenemos dos ecosistemas. Uno es un bosque y el otro es una pradera. En el bosque, y esto va a ser muy importante cuando hablemos de conservación de suelos, la materia orgánica en el suelo se concentra en la parte superior, 81 toneladas en los primeros 10 centímetros o 15 centímetros, mientras que en la pradera la distribución es más homogénea a lo largo del perfil. Lo que hace la diferencia es que la materia orgánica, el carbono almacenado en la parte superior, aquí sí es mucha la diferencia, son 202 toneladas agrupadas en madera, en hojas, mientras que en follaje de la pradera apenas son 7 toneladas. Pero si despreciamos la parte aérea, vean la gran diferencia. En un bosque tenemos 184 toneladas solo en el suelo, mientras que en la pradera tenemos 345. Y no solo es que haya más, sino, insisto, es más homogénea a lo largo del perfil. Aquí no, aquí sí se ve la caída bastante drástica. Y entonces les pregunto yo, para ver si van entendiendo el rollo y van agarrando la idea de sueleros, ¿por qué es importante esta distribución de materia orgánica a lo largo del perfil? ¿Qué implicaciones tendría?
Los escucho, jóvenes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, para empezar, ¿será importante sí o no? ¿Por qué? Pues le daría Porque ciertas ahí características. sabremos, A ver, uno a la vez. No puedo ver la pantalla, dale, así dale. que... A ver. Bueno, porque le daría ciertas características al suelo. ¿Cómo qué características? Haría que varíen las características. Pero ¿cómo qué características? ¿Cómo, profe? Está fallando un poco mi internet, no lo escuché bien. ¿Cómo qué características afectaría esa distribución de la materia orgánica? Pues, por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico, la conservación de agua, la movilidad de nutrientes, los microecosistemas para los organismos, muchas cosas, creo yo. Ok, sí, tienes razón en casi todas. Miren, ya quedamos que la materia orgánica va a afectar las propiedades físicas y químicas, entre ellas la SiC, la formación de agregados. Eh, Esto lo vamos a ver en Andosoles y lo vamos a ver en su viaje si lo podemos realizar. Después les voy a pasar un video la siguiente, bueno, regresando de vacaciones. Cuando quitamos esto en suelos como los andosoles, son muy frágiles, viene la gota de lluvia y va a dispersar las partículas. En cambio acá, si quitamos la parte superficial, la parte de abajo se parece bastante. La materia orgánica funciona como un colchón. Entonces, este suelo es más resistente a la erosión de lo que es este. Y efectivamente, si quito la vegetación natural y me dedico a la agricultura, aquí en el bosque voy a depender únicamente de esta capa. En cambio, en los suelos de pradera, la distribución de materia orgánica, como bien dijo su compañero, que no vi quién fue, me mantiene más la fertilidad más homogénea a lo largo del perfil, si hablamos en términos agronómicos. Y bueno, les decía, en la cuestión de la formación del suelo, tradicionalmente se ha visto que el hombre, más que formar suelo, lo degrada. Quitamos la vegetación natural, permitimos la erosión, hacemos sobrelaboreo. El laboreo no es malo, el sobrelaboreo es el problema, fertilizamos mal, dañamos la biodiversidad del suelo, etc. Pero desde hace algunos años, desde que nos dimos cuenta que le estábamos dando en la torre al suelo, pues ahora el hombre busca cómo favorecer la formación del suelo o al menos favorecer su conservación. Y esto es aquí cerquita de Narnia, o sea, en Tlaxcala, ahí por Españita. Es un rancho orgánico y donde el dueño pues invita a sus amigos chilangos que se emocionan de ver verde, aunque sean puros magueyes y nopales, pero están haciendo estas obras de conservación como son estas bardas de piedra acomodada, cuya intención es que cuando llueva ya el suelo no se lave, sino quede detenido ahí entre las rocas. También se está practicando reforestación. También en algunos casos, como lo hizo Chapingo aquí arriba en Santa Catarina, se rotura el tepetate, se incorpora materia orgánica, tratando de acelerar el intemperismo. Y por eso surgieron los tecnosoles que vamos a platicar más adelante. Y es que de lo que tiene nuestra carrera, les decía yo, esto es en China. Vean toda la degradación que se causó. Creo que ya les comenté que los chinos han pasado por varias hambrunas a lo largo de su historia. Una de ellas no fue porque no hubiera comida, sino porque no había leña, se acabaron la leña. Y al igual que en Oaxaca para hacer carbón, al quitar la vegetación, pues erosionó el suelo. Pero pues los chinitos tienen un sistema de gobierno que les permite casi esclavizar a la gente y más de 1.300 millones de chinos que les permite poner a la gente a trabajar y han ido recuperando esas tierras a partir de hacer terrazas. Y bueno, aquí están otras
otras actividades propias de la agricultura que tienen que ver con o que afectan la formación de suelos. Una es la fertilización, porque va a aumentar la producción de biomasa. Si tengo más biomasa, voy a incorporar más materia orgánica al suelo. Y si incorporo materia orgánica, es comida para los microorganismos y ahí recupero algo de la salud del suelo. La mecanización se vuelve muy importante, aunque si se maneja mal, como dice aquí, puede generar problemas de erosión. El riego es muy importante porque ya quedamos que el agua es indispensable para procesos como la solubilización, hidratación o hidrólisis. Bueno, yo se lo enseñé como disolución, pero es lo mismo solubilización para la formación de suelos. Y bueno, como les dije, el clima determina la vegetación. En consecuencia, la distribución de los grandes ecosistemas está en relación con los climas que tenemos en el mundo. Si el suelo la distribución de los suelos estuviera determinada solo por la vegetación o por los grandes sistemas vegetales, eso se llama biosecuencia. Esta es igualita que la que vimos de clima, la diferencia es que aquí está color, pero otra vez en el Ecuador los suelos son más profundos, en las zonas desérticas y semidesérticas prácticamente no hay intemperismo químico y llegamos a las zonas templadas donde los suelos son profundos, pero no tanto como en los suelos. Lo que sí me gusta porque en Cafecito está un mineral que llamamos laterita, que vamos a ver después, pero no está en el mero Ecuador, sino hacia las orillas. Y bueno, y aquí están, otra vez los grandes desiertos, otra vez las grandes selvas, los bosques tropicales, dice aquí, o bosque ecuatorial. Ahora sí, los ecosistemas de alta montaña, el Himalaya, los Andes, etcétera. Se repite prácticamente lo mismo. Y lo mismo que vimos en material parental, aquí lo que determina la presencia de agua para que haya crecimiento de vegetación. Como vemos en un desierto ártico, es decir, no es que no llueva, sino está todo congelado, pues los suelos son poco profundos. Y en cambio llegamos a las zonas tropicales, pues los suelos son altamente profundos. Tengo inclusive, esto ya no existe, esta notación, ahí era un horizonte B con acumulación de óxidos. Y como verán en los otros no, aquí apenas es más de 1 metro, en un bosque templado, en un semiárido es alrededor de 1 metro. Esta acá, lo vamos a ver después, significa acumulación de carbonatos y esta T significa acumulación de arcillas. Es decir, la presencia de agua, en este caso me está manejando lixiviación de materiales y en este caso me está acarreando materiales de abajo hacia arriba. Cuando el agua penetra, sube por capilaridad, no sube sola, arrastra sales y por eso aquí tengo acumulación de carbonatos. Eso lo van a ver los mecanismos a profundidad cuando lleven química de suelos. Y bueno, esta es muy interesante porque asocia los sistemas vegetales con los tipos de suelo según la WRB. Y por ejemplo, en los desiertos vamos a tener suelos de tipo calcisol. El nombre lo dice todo. ¿A qué le suena esos calcisoles? Que tienen mucho calcio. Efectivamente, hay alta acumulación de calcio. Los otros no los van a conocer, pero bueno, el yeso en mineralogía se llama gipsita. Entonces los gipsisoles no acumulan calcio o carbonato de calcio, acumulan yeso. Regosol significa fragmentos de roca. Está el perfil y va a tener fragmentos de roca, esos son los regosoles. Después vamos a ver qué es el regolito. Los cambisoles son los comodines, viene de cambio. Si no se parece a ninguno de los otros, pues agarran y le echan la culpa y es un cambisol. Y los solonchak es un término que se les tomó prestado a los rusos para referirse a suelos que acumulan sales. Por el contrario, vámonos a los bosques tropicales. Aquí están. Tenemos lixisoles. ¿A qué le suenan los lixisoles? Lixiviados. Exactamente, son suelos muy lavados. Y aquí sí me voy a pasar a lo que dice las propiedades de los suelos más importantes. Si se lixivian, como bien contestaron, quiere decir que son ácidos. Eso no se les puede olvidar.
Que por el contrario, en los desiertos los suelos son someros y van a ser de neutros a alcalinos. Y cuando lleven fertilidad, yo creo, aunque si tienen un buen curso de química de suelos también, que es primero, deberían saber que es muy distinto un suelo alcalino de un suelo calcáreo. Y en las zonas áridas o semiáridas son más comunes los suelos calcáreos que los suelos alcalinos. Después, si quieren, podemos platicar eso. Y la parte que yo les decía en la gráfica, en la diapositiva donde están las 3 zonas y los perfiles, esto es importantísimo y es lo que estamos intentando de entender y de copiar para depender menos de los fertilizantes. Los ecosistemas que se establecen desarrollan adaptaciones para fijar nitrógeno y solubilizar fósforo, y eso lo hacen los microorganismos. Y aquí se ratifica lo que yo les decía, los contenidos de materia orgánica son bajos a medios, no hay alta acumulación. Y aquí está lo que les decía, los de desiertos acumulan sales o carbonatos. Y en algunos lugares así se les conoce la producción de caliche. Entonces, y así hablamos de los distintos ecosistemas, los distintos suelos, de estos no se preocupen ahorita, lo que vamos a ver al final de su módulo. Recuérdenme que tengo que subir las diapositivas aquí al Teams, porque esto les va a servir cuando lleven en sexto Génesis y para muchas cosas cuando vean con Irma en geología el proceso de intemperismo. Les va a servir para que no los agarre en curva. Bueno, es exactamente lo mismo, solo los acomodaron de distinta forma, ya no ponen la característica de los suelos, pero tenemos grupos de suelos, en qué ecosistemas se presentan y en qué climas se presentan. Y llegamos al relieve. Es pasivo. Para fines prácticos dividimos el paisaje en 3 zonas. La parte alta o el parteaguas, la parte de ladera, que es la que vamos a estudiar más, y ahorita les digo por qué, y la parte baja. Y lo que está dibujado es importante, son lo que llamaríamos un perfil típico. Las zonas bajas casi siempre van a ser de acumulación, porque todo el material, ya sea por erosión o como es el caso de las sales, el agua los va a arrastrar y al ser parte baja se acumulan. Si hablamos de una cuenca endorreica, como es aquí en el lago de Texcoco o las dunas del Carmen en Tlaxcala, no sé si han ido para allá, como no tienen salida, pues se acumulan las sales. Y en el caso del lago de Texcoco tenemos un proceso que vamos a ver después que se llama gleisación, que se indica con esta G. Siempre va a suceder en suelos inundados. En cambio, en la parte alta, pues va a depender de los 2 factores de formación. Los perfiles son más o menos profundos. Y les decía, casi siempre por esto del arrastre de materiales, los de las laderas son los suelos menos profundos. Eso ustedes inclusive ya lo deben tener ubicado de manera empírica, sobre todo si son de regiones donde hay montaña. En las laderas siempre hay suelos menos profundos. Y por eso son las laderas las que más se han estudiado en esto de la formación de suelos. Y de las laderas nos interesan 3 cosas. La primera es la forma, y solo nos vamos a quedar con estas 3. Si es plana o lisa, si es cóncava o si es convexa. Y es que la forma aunada a la longitud también va a ser importante. Y el otro factor es el ángulo de inclinación. Si juntamos la forma, la longitud y la inclinación, nos determina qué tanto efecto puede tener la escorrentía o la erosión. Si yo tengo una pendiente muy elevada, más del 100%, y la pendiente es muy larga, pues la velocidad que alcanza el arrastre del agua pues va a ser mucho mayor hacia el final. Entonces la capacidad erosiva de los escurrimientos es mucho mayor. Y sobre todo si es plana o lisa. En cambio en estas, en esta en particular, en la cóncava, pues la velocidad no es lineal, va a depender de la curvatura, lo mismo que en esta otra, en la cóncava. Entonces, de las laderas nos va a interesar forma, longitud, ángulo de pendiente y la que es más y una que es muy importante,
aunque va a cambiar si estamos en el polo norte o en el, bueno, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, que es la orientación. Si si la ladera da hacia el sur o si la ladera da hacia el norte. Después vamos a discutir esa parte. Lo que también ya no se les puede olvidar como sueleros es el clima es el factor que determina la distribución de suelos en grandes extensiones. Pero en el corto espacio, en espacios más cortos, el que lo determina es el relieve. Y a esto se le llama toposecuencia. También se le llama catena de suelos. Y lo que están viendo en pantalla precisamente es un paisaje donde se determina una catena de suelos o una toposecuencia. Aquí estamos en una parte elevada, que la serie de suelos se llama clarión. Aquí está la clarión. Si observan, son suelos más o menos desarrollados. Tienen un horizonte A que mide 30 centímetros, un horizonte B y un horizonte C. No está muy desarrollado, pero es una zona alta y de ladera. Conforme avanzamos hacia la parte baja, sigue la serie canisteo. En la canisteo ya vemos que una parte está inundada y va a presentar gleisación. La gleisación no es otra cosa que el hierro pasa de estado oxidado a estado reducido. El hierro oxidado, todos lo conocen, es de color rojo, pero el hierro en estado reducido no creo que lo conozcan todos y da colores verdosos. La gleisación, dependiendo de la mineralogía, los suelos se van a ver verdosos, grisáceos, en condiciones muy extrañas color marrón y en condiciones todavía más extrañas color azul. Y entonces vemos que el canisteo ya está en la parte baja y ya tengo un horizonte A más profundo, por lo que les decía, el arrastre de materiales, pero tiene este problema de gleisación. Y de ahí avanzamos y en la parte más baja están los Ocobi, que es este. El horizonte A ya es mucho más profundo, pero también se incrementa el problema de la gleisación, porque como es una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, no tiene para dónde escurrir. Bueno, quizá para acá podría escurrir, no tenemos el mapa completo, está sufriendo problemas de inundación. Y por eso tenemos la dichosa gleisación. Eso, digamos, que sería una condición típica o común. Otro ejemplo de toposecuencia, y este me gusta más, porque no tiene nada que ver con lo anterior, sino es todo lo contrario. El recorrido fue en este sentido, por eso vemos los números. Aquí está el pozo 1, aquí está el pozo 9. Este es el pozo 1 y este es el pozo 9. La gráfica nos presenta varios elementos. El primero son los horizontes que tenemos, que ahorita no van a entender, pero tengo una P. Entre más colores tenga y más horizontes tenga, quiere decir que el suelo está más desarrollado. Bajo lo que hemos hablado anteriormente, los suelos más desarrollados o más profundos deberían estar en la parte más baja. Sin embargo, encontramos que en la parte baja los suelos apenas miden un poquito más de 3 metros y en la parte alta miden más de 115 metros. Acá tengo un horizonte AP y luego ya sigue el horizonte C, que después vamos a discutir qué es eso. Mientras que el de arriba tiene una P, tiene un BT, tiene un BC y ni siquiera alcanzamos a llegar al horizonte C, que debe existir, pero está más enterrado. Pregunta, ¿por qué aquí no se cumple lo de que los suelos de la parte baja sean más profundos? Porque están como si fueran, ay, no tengo la palabra correcta, pero son como si fueran como escalones. Te refieres a terrazas, pero no. Es terrazas, sí. ¿Alguien más? ¿Podría ser la erosión hídrica? Por ahí va. ¿Qué tiene que ver la erosión hídrica? Pues se lleva el suelo. ¿De Cuando dónde a dónde? Ah, Ahí bueno, vas, ahí de arriba vas. abajo en ese caso. No sé. Entonces, ¿qué está No sé, pasando? no sé. Vas Cuando bien, se vas bien. inunda o temporada de lluvia. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Porque no veo la pantalla, no veo la lista. Luis Fernando. Luis Fernando, acuérdame ahorita que acabas que te ponga tu punto. Ah, Efectivamente, lo que está sucediendo es, como dice Luis Fernando, la erosión hídrica está acarreando materiales.
Y en la parte más baja, a diferencia de los otros ejemplos que hemos visto, está enterrando los suelos. Esto es como, ¿qué ejemplo les puedo poner? Está uno bien nalga echándose su torta ahí en la meche y de repente llegan y te dan un zape sin deberla ni temerla. No, tengo uno mejor. Como cuando uno va al béisbol o al fútbol y se apendeja uno un ratito y le llega el pelotazo o el balonazo. Así le pasa a estos suelos. Está el suelo tranquilamente formándose y de repente, como bien dice Luis Fernando, viene la erosión y le deposita nuevo material y vuelve a iniciar el proceso de formación del suelo. Por eso el suelo está poco desarrollado y lo que predomina es el horizonte C, que después vamos a ver que la C corresponde a sedimentos o a roca con signos de intemperismo. Ya no es la roca sana, a lo mejor algunos ya lo sepan. Y por eso aquí es al revés. Los suelos más profundos están hacia la parte de arriba y más desarrollados, porque estos dos que son de la parte de abajo están continuamente siendo enterrados y vuelve a iniciar el proceso. Y eso lo vemos en el tiempo que llevan formándose. Esto es de Argentina. Quien haya hecho esta descripción, supongo que hizo pruebas de carbono 14, dice que tenía 1.200.000 años formándose ese suelo, mientras que el de la parte baja apenas tiene 200 años. Ahorita vamos a ver el factor tiempo. Hace tiempo se utilizaba el término suelo joven y suelo viejo, pero vamos a ver al final que no es correcto. Lo correcto es hablar de suelos muy desarrollados y suelos poco desarrollados. Pero efectivamente esos suelos se están enterrando. Eso nos pasó mucho en el eje neovolcánico transversal. Los que salgan hacia el Golfo, cuando cruzan la caseta de Chalco, antes de empezar a subir la montaña, más bien después, ya cuando empiezan a subir la montaña, ven los cortes y ven capas bien definidas. Ahí no fue la erosión, ahí fueron las erupciones del Popo y de otros volcanes que habrán estado activos en algún momento, y las depositaciones de ceniza volcánica fueron enterrando los suelos, y casi cada 2 o 3 capitas que ustedes ven corresponde a un suelo que quedó enterrado. Hay gente que se dedica a estudiar eso, se les llama paleosuelos, y eso nos dice que los suelos, se tuvieron que estar formando muchas veces. Y esta me gusta mucho porque esta es de la región de Chapingo, la región de Texcoco, el famoso Tlaloc. Pregunta cultural, ¿alguien sabe por qué se llama Tlaloc? Por Por la lluvia. la lluvia. ¿Qué tiene que ver la lluvia? ¿Alguna vez han puesto atención por dónde llegan las nubes cuando es época de lluvia? O se hace de mayo, junio a septiembre, octubre. No. Las nubes nos llegan precisamente del oriente, del lado poblano. Y efectivamente lo del Tlaloc tiene que ver con las lluvias. Nuestros antepasados aquí en el Anáhuac pues veían que de allá salían las nubes. Y después de que asignaron que Tlaloc era el dios de la lluvia, dijeron, ahí arriba debe vivir el Tlaloc. Y allá arriba está un centro ceremonial. Supongo que ninguno de ustedes ha ido, vale la pena ir, aunque ya no es tan complicado subir, hay caminos. Acampar, decíamos ya. Así es. Y según los historiadores, pues el emperador mexica, lo correcto es mexica, azteca no, azteca solo es cuando venían de Aztlán, que nadie sabe todavía dónde diablos estaba Aztlán, solo que estaba en el norte. Cuando subía el emperador, subía precisamente antes de la época de lluvias, para hacer todos los rituales que hacían para complacer a Tlaloc y las lluvias fueran buenas. Entonces hasta acá arriba existe un centro ceremonial que ya está todo jodido, básicamente ya son piedras amontonadas. Pero volviendo a la parte de suelos, allá arriba está tan alto que ya no hay vegetación, lo que hay son pastizales. Los suelos son muy poco profundos y los suelos que existen ahí se llaman leptosoles, que son suelos someros de 10-15 centímetros de profundidad y que enseguida tienen contacto con la roca. Y este sería un perfil típico. Y una vez que empezamos a bajar, viene una zona muy importante donde están los andosoles,
que se forman a partir de ceniza volcánica, van a ser suelos profundos, mucha materia orgánica, y ya lo que tenemos es que empieza la vegetación de los pinos. Dependiendo por qué zona recorramos, pero este recorrido que hizo la doctora Gutiérrez Castorena del colegio y Rodríguez, que si no lo conozco, tenemos una transición hacia los lubisoles, luego vamos a ver qué diablos son los lubisoles. Los cambisoles quiere decir cambio, les vuelvo a repetir, son los comodines. Cuando la clasificación no se ajusta a ninguno de los otros 31 tipos de suelo, entonces dicen es un cambisol. O cuando tiene un horizonte B cámbico, que vamos a ver qué es eso, que es un BW. Como verán, tiene mucho que ver con la pendiente. Esta sí es una anomalía, como dicen los físicos del Big Bang, una singularidad. No es una singularidad, pero sí es un caso raro porque tiene que ver dónde hicieron el recorrido. No en todo el trayecto hay fluvisoles. Fluvisoles viene de fluvial, es decir, suelos que se formaron a partir de los sedimentos que acarrió el agua. Por eso tenemos la letra C. Después vamos a ver que esos numeritos que están antes se llama discontinuidad litológica y lo que me indica es distintos episodios de depositación. Por eso en la toposecuencia no consideren los fluvisoles. Los que sí nos tocan son estos y estos suelos los conocen ustedes muy bien, que son los feocem o suelos de pradera y en el Soil Taxonomy se llaman molisoles. ¿Por qué los conocen muy bien? Porque son los suelos que tenemos en el ranchito y los que sean de la prepa son los suelos que tenemos en San Ignacio. Son suelos más o menos profundos, tienen unos 40-50 centímetros con mucha materia orgánica y en este caso particular ya encontraron que el material parental que le da origen son sedimentos. Y por fin llegamos al lago de Texcoco, donde tenemos los solonchac o suelos salinos, y seguramente nunca habían visto, aunque sean de la prepa, la utilización de la letra L. La letra L se utiliza para simbolizar sedimentos lacustres. Entonces, aquí ya en sentido estricto en el lago de Texcoco no hay suelos, hay sedimentos lacustres. Y por eso desde hace algunos años se utiliza la letra L. Entonces, esto es una toposecuencia real y como pueden ver, sí es el relieve el que determina, pero también son otros factores como la vegetación. Por ejemplo, este solonchac no tiene nada que ver con el resto, más que el hecho de que siempre estuvieron depositándose sedimentos. No sé si les vaya a dar clases Velázquez, pero según Velázquez, que es geólogo, hace ya muchos años Pemex hizo exploraciones en el lago de Texcoco y hay lugares donde la acumulación de sedimento tiene 200 metros de profundidad. Y bueno, cuando vamos de prácticas, existe una leyenda cuando Cortés salió huyendo de Tenochtitlán, traía parte del famoso tesoro de Cuauhtémoc todavía, y todavía era un lago propiamente, entonces se les volteó la barcaza y se cayó el cofre y por ahí en algún lado del lago de Texcoco debe estar. Siempre se los digo cuando vamos a hacer el pozo para que le echen ganas y a ver si lo encontramos, pero pues no hemos tenido suerte hasta la fecha. Bueno, aquí está lo que les digo. La parte de la orientación básicamente tiene, bueno, de las laderas tiene que ver con que le dé el sol. Y que le dé el sol tiene que ver con la humedad. Si tenemos suficiente humedad, pues el intemperismo físico-químico es más rápido, pero si no tenemos humedad, el agua muy rápidamente se evapora y los suelos se forman mucho más lento. Eso lo vamos a ver después. Y bueno, para terminar llegamos al último factor, el tiempo. Si el suelo, el factor que determina la formación del suelo fuera el tiempo, se le llama cronosecuencia del dios Cronos, el dios del tiempo. Como les decía, ya es incorrecto hablar de suelos jóvenes o suelos viejos, se habla de suelos poco desarrollados o suelos muy desarrollados. Y los alumnos de IENE dijeron que era un factor neutral, porque lo normal es que entre más pase el tiempo, los suelos se desarrollen más. Y bueno, aquí viene una cosa por lo cual nuestra carrera es indispensable. Mucho tiempo se dijo que el suelo era un recurso natural renovable.
Pero después le pusieron atención a varios trabajos, entre ellos el de mi compa el Rudy, que ahorita les voy a presentar, de cuánto tiempo tarda formar un suelo. Un horizonte A tarda entre 10 y 100 años. Después vamos a ver qué es un horizonte A. Pero un horizonte B óxico, es decir, que acumula óxidos de hierro, puede tardar en formarse 1.000.000 de años. Y es que, aunque es de manera lenta, los suelos sí cambian. Los suelos son un sistema dinámico, depende de qué quieran medir. Algunas cosas cambian muy rápido y otras cosas cambian muy lento. La mineralogía cambia muy lento. Pero en el año 1000, este suelo tenía una distribución homogénea de arcilla y 140.000 años después se formó esto que llamamos un horizonte BT, que es acumulación de arcilla. Y bueno, esto parece la evolución de un agrónomo, ¿no? Cuando entra está flaquito, ya cuando está la prepa le empieza a salir panza, ya cuando llega a séptimo está panzón, y ya cuando es gerente de la prensa, pues está más panzón. Y es que hubo un cuate de origen belga, era de Bélgica, Rudy Dudal, que ya platicamos de él. Les dije que la FAO le encargó el mapa de suelos del mundo, y a partir de ahí él se metió a estudiar qué ha pasado con los suelos. Hijo, no les pude agregar una gráfica que me gusta. Nuestro planeta tiene 460 millones de años, más o menos, poquito menos. Y los suelos existen desde hace más o menos 420, 425 millones de años. Es decir, sí son viejos, pero no son tan viejos. Lo interesante de esto es las pruebas geológicas dicen que los primeros suelos aparecieron en el Cámbrico, en sentido estricto, entre el inicio y la parte media del Devónico, que aquí está el Devónico, y en un inicio se tenían solo 2 tipos de suelo en todo el mundo, pero empezaron a desarrollarse las plantas, primero las no vasculares, luego las vasculares, primero las gimnospermas, luego las angiospermas, se desarrollaron los distintos sistemas vegetales que conocemos hoy en día, surgieron las cadenas montañosas, el planeta se fue haciendo más complejo y más variado, y para 1990, según el Rudy, teníamos 30 tipos de suelos en el mundo. Después se le agregaron 2 más, ahorita tenemos 32. Y pues lo que dice el Rudy es que conforme más pase el tiempo, pues más suelos vamos a tener en el planeta. Y ahora sí, para terminar la clase de hoy, ¿cuánto tarda en formarse un suelo? Depende de los 5 factores de formación. Si tengo un material que se intemperiza muy fácilmente, como las cenizas volcánicas, y tengo humedad, en menos de 100 años ya tengo un suelo de más de 1 metro de profundidad, y eso lo vamos a ir a ver al Paricutín. Sobre la roca no se ha formado nada, pero sobre las cenizas ya hay suelos profundos. Pero si nos vamos a la península de Yucatán, donde el material parental son calizas, el clima no es templado frío, pero sí es cálido, se forma menos de 1 centímetro por cada 5.000 años. Y entonces nos vamos a estos 5. Miren, un entisol, que son los suelos menos desarrollados, y si se forman sobre material, sobre sedimentos, material no consolidado, igual podríamos tener un suelo en menos de 100 años. Los vertisoles, los que tenemos en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, norte de Veracruz, manchones en Morelos, manchones en Veracruz, ahí por Cardel, manchones en Hidalgo. Un vertisol tardaría entre 3.000 y 18.000 años en formarse. Nos brincamos el espodosol porque esos no sé dónde hay, aunque sí hay en México. Y nos vamos a los ultisoles y oxisoles. Creo que ninguno de los dos tenemos en México. Ultisoles me queda duda. Oxisoles sí no hay. Los oxisoles, su nombre lo dice todo, acumulan óxidos de hierro y manganeso. Son suelos muy intemperizados y para formarse tardan entre 100.000 y 2 millones de años. Bueno, esto corresponde al sistema gringo, al Soil Taxonomy, que ellos dicen que solo hay 12 grandes grupos de suelo en el mundo. Los ultisoles serían los últimos, los más desarrollados, los más estables.
y esos tardarían en formarse 1.000.000 de años. Pregunta cultural, ¿saben quién fue Matusalén? ¿Recuerdan al Matus? No, profe, yo no sé con exactitud quién es, pero sí he visto que lo usan mucho de referencia de alguien que vive mucho tiempo. ¿No es un personaje bíblico? Es correcto, Aarón. Según la Biblia, en el Génesis es el hombre que más ha vivido. No me acuerdo si vivió 870 y tantos años o 960, algo así. No llegó a 1.000 años. Es decir, que de acuerdo a nuestra tablita, si un vertisol tarda de 1.000 a 3.000 años, pues ni siquiera Matusalén hubiera visto la formación de un suelo. Chance de un andosol a partir de ceniza volcánica, sí. Es por esta razón que decimos que el suelo es un recurso natural no renovable. Los más estrictos dicen que es un recurso no renovable en escala humana de tiempo. A un hombre en una vida normal, que nuestro promedio de vida para los hombres en este país son creo que 74 años o 72. Para las mujeres es un poquito más, creo que 76 o 78. No veríamos formarse un suelo así, naciéramos al mismo tiempo. Entonces, esa es la importancia de cuidar el suelo. Ahora, pregunta, nos da tiempo. ¿Para qué sirve saber esto de los factores de formación? No me gusta la parte de darle un sentido utilitario al conocimiento, pero ¿de qué sirve saber esto de los factores de formación? No tiene que ver más con la composición en sí o sea, del suelo en cuestión química. Por eso hizo énfasis en las rocas. Puede ser. A ver, explícate más. O sea, que sabiendo o sea, cómo se formó un suelo a partir de su composición en rocas, pues se puede saber ya a términos prácticos qué aplicar en fertilizantes, o sea, sin un estudio previo de laboratorio podría ser. Ok, ese es un buen punto. Creo que se los dije cuando vimos rocas. ¿Qué más? Pues sí, profe, al saber esto de la mineralogía, pues nos ayuda a definir ahora sí que las propiedades que tiene el suelo, esto en cuanto a minerales. Ok, ¿cómo te apellidas, Luis Fernando, que te debo tu punto? Recién distrajo, profe. Recendis. Recuérdame, ¿dónde eres? De Hidalgo, Ok, Ixmiquilpa. ok, hoy estamos a 15. Sale y vale. ¿Por qué más? ¿Por qué más son lo importante conocer los factores de formación? A su mecha llegaron 39, íralos, hasta parece que sí quieren estudiar. ¿Por qué por qué otras razones es importante saber esto de los factores de formación? Para saber la interacción que tienen ¿Qué te o refieres la con influencia. interacción? Como buen agrónomo depende, ¿no, profe? Es correcto, es buena respuesta. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Pues yo digo desde mi punto de vista que si sabemos el proceso y como hoy en día estamos viendo que el suelo estamos, ¿cómo se podría decir? Que lo estamos reduciendo por los asentamientos humanos, no sé, podríamos formar suelo para, no sé, contribuir a
a los alimentos, que pues supuestamente es nuestro objetivo. Bueno, yo digo. Está bien. Es conveniente que se animen a opinar y no se queden callados. Ustedes no se preocupen. ¿Quién más antes de ponerles un ejemplo? ¿Dónde están las mujeres? Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién es la jefa, por cierto? Recuerdo que empieza con nombre, con ese su nombre, Samantha. Sí, yo, sí. ¿Qué más, Samantha? ¿Por qué será importante conocer los factores de formación del suelo? Estoy pensando. Ok, les pongo un ejemplo. Ya pasaron sus 4 años, ya se graduaron y los mandaron a trabajar. ¿A dónde será? Bueno. Y los mandaron a trabajar a Teziutlán, Puebla, que está aquí cerquita. Teziutlán está ubicado sobre la Sierra Madre Oriental. El material parental que le da formación es sedimentario. El clima es templado húmedo, de hecho llueve bastante, puede llegar a llover más de 1000 milímetros anuales. Como es templado, pues las temperaturas también son frías. La vegetación pues es de bosque, de cedros principalmente. Bueno, el tiempo va en relación al periodo geológico, desde que eso emergió, póngale unos 200 millones de años. ¿Qué características esperan encontrar en esos suelos en la zona de Teziutlán con esos factores de formación? ¿Podría ser suelos con poca materia orgánica? Pero si quedamos que es templado y es bosque. No, son suelos con abundante materia orgánica que van a ser negros, oscuros, con un pH ácido, con Muy presencia de óxidos de no me acuerdo qué. Ok, profundidad, poco profundos, profundos o muy profundos. Una profundidad media. Bueno, todavía no tienen la referencia. La profundidad la tomamos en referencia principalmente a la agricultura. Y la clasificación que existe o que usamos generalmente o es la de los gringos o es la de la FAO. En ambos casos dice que la mayoría de cultivos ocupan 50-60 centímetros de profundidad. En consecuencia, todo suelo que mida más de 1 metro son muy profundos. Entonces, los suelos en las condiciones de Teziutlán serán de más de 1 metro o menos de 1 metro. ¿Más de 1 metro? Son de un poquito más de 1 metro. Podemos tener suelos de 2, 3 metros, hasta 5 metros ahí en esa zona. Ya quedamos que tiene mucha materia orgánica por la vegetación y que no se descompone tan rápido por el clima. ¿Cómo será su fertilidad? Va a ser muy fértil. Son suelos fértiles normalmente. Su único problema va a ser la acidez. Y ahora sí, los que me hablaban de mineralogía y para terminar. ¿Cómo esperan que sea el contenido de nutrientes? Es decir, la planta necesita 17 elementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno los toma del agua y del aire, entonces nos quedan 14. El nitrógeno no está presente en ningún mineral que esté presente en las rocas, entonces quitamos otros, son 13. De los otros 13 elementos, ¿cómo será su distribución? ¿Cuáles estarán en alta concentración y cuáles en baja?
Hablemos de las bases, calcio, magnesio, sodio y potasio. ¿Cómo estarán? ¿Altos, medios o bajos? ¿Quién vota por altos? Estarían bajos, profe, porque si tenemos un suelo ácido, algo así de que las bases se bajan, ¿no? Bueno, todo lo que es básico como que se asienta, creo. Es correcto. ¿Eso quién lo dijo? Yo. Cristian de Jesús Lezama. ¿Dónde está Lezama? Aquí está. Recuérdame de dónde eres, Cristian. De Puebla. Ok. Efectivamente, quedamos que por la alta precipitación las llamadas bases se van a lavar, calcio, magnesio, sodio y potasio. Y los elementos que van a estar predominantes son hierro. Corremos el riesgo de que el aluminio se solubilice y cause toxicidad, etcétera, etcétera. Entonces, con este breve ejercicio para terminar, para eso nos sirven los factores de formación. Si ustedes tienen conocimientos básicos de mineralogía, si entendían el rollo de la meteorología y compararse en un lugar más o menos infieren cómo andan las cuestiones de precipitación, evaporación, que en eso también les ayuda la vegetación. Para eso también llevaron biología vegetal y diversos cursos relacionados a vegetación. Llevaron geografía en la prepa. Antes en suelos llevábamos una materia que se llamaba geobotánica, pero pues primero la daba una maestra de fitos y se volvió muy barco y se le puso geobotana. Después la dio mi cuate Holguín, que también es muy buen maestro, pero es más barco que yo. Y entonces la terminamos quitando y la pusimos como optativa. Esa materia de geobotánica nos decía precisamente eso, qué características podía inferir del suelo y del clima a partir de la vegetación que estaba presente. Por eso se llama geobotánica. Pero en fin, esos son ejemplos de para qué sirve conocer los factores de formación de suelo. No vamos a formar suelo, no vamos a ver que se forme un suelo, pero sí podemos llegar a un lugar, inferir los factores de formación, y lo que vamos a empezar a ver en la siguiente clase son los procesos pedogenéticos, que esos sí son bastantes, y a partir de ahí podemos inferir características del suelo que podemos utilizar para la conservación del suelo, para la parte agronómica, para la parte ambiental. Para eso sirve saber los factores del suelo. Bueno, por ahora los dejo porque tengo un asunto a las 3 en Texcoco y nos vemos el viernes. ¿Sí va?